Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gloria al que vive. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a este programa Como Dios habla. Esta que te habla es la profeta Fanny Morales, escogida para este tiempo, para la gloria del Señor, para llevar no solamente las buenas nuevas, sino para compartir contigo la palabra del Señor, instruirte en su camino, porque así lo establece la Escritura, y ser la voz de Dios aquí en la tierra conforme a lo que Dios diga y cuando Él diga. Así que, Señor, aquí estamos delante de ti para llevar la enseñanza, para crecer en ti, no solamente para crecer, sino para corregir aquello que esté mal en nuestra vida. Así que, Señor, aquí venimos delante de tu presencia, seas tú moviéndote en medio de tu pueblo y a través de tu Espíritu Santo, hablando y haciéndole entender a tu pueblo que es necesario que presten los oídos para escuchar cómo Dios habla. Así que ya estamos listos, estamos preparados para recibir esta enseñanza, porque Dios está hablando a su pueblo. Y en el primer programa te hablaba de las formas como Dios habla. Y una de ellas, y la primera, fue la profecía escrita, que es la palabra del Señor. Y hoy vamos a detallar en específico la escritura del Señor. ¿Sabes qué dice la palabra? Que la Biblia, la profecía escrita, es la escritura inspirada por Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3, desde el versículo 16, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y también para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y mira lo que dice el versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta profecía escrita que necesitamos para vivir. La necesitamos para caminar, para tomar decisiones, para enseñar a las próximas generaciones a que tú eres el único Dios, el Dios verdadero. Bendito sea tu nombre. Y hoy vengo a explicarte y hablarte sobre la Biblia. Pero ¿qué es la Biblia? Oye, hermano, es una obra, sí, es una obra inspirada por Dios. Y sabes que es una colección, o podemos decir una recopilación de libros sagrados. Contiene el origen del mundo y también de la humanidad, lo que llamamos creación. Tiene historias conforme a Dios y conforme a las vivencias y conforme a las experiencias que tuvo el pueblo de Dios. Doctrinas, enseñanzas, profecías, no solamente que ya se cumplieron, sino se están cumpliendo y se han de cumplir. También tiene instrucciones. Te decía que en el 2 de Timoteo habla sobre la forma en que Dios dirige a su pueblo, cómo nos corrige, cómo nos instruye, cómo nos enseña. Así que también la palabra preciosa del Señor tiene revelación. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Pero es importante que podamos aprender unos datos importantes. Yo diría que importantísimos. La palabra del Señor está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabes que el primer libro de la Biblia es Génesis, y este fue alrededor de 1445 años antes de Cristo. El último libro es Apocalipsis, que está más o menos entre el 90-96 después de Cristo. También se escribió originalmente en hebreo, en arameo y en griego. Y óigame, hermano mío, ¿sabía que el 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, quien fue monje, con unos 49 años de edad, publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso,
la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Pero en el 1602, el monje Cipriano de Valera culminó la primera revisión completa de esta traducción, y así nació la reconocida Reina Valera, gloria al Dios del cielo, por hombres como estos que estuvieron dispuestos a la obra del Señor. Así que mira qué importante, es uno de los libros más vendidos en todos los tiempos, traducida a más de 2.500 idiomas. ¡Oh, my God! Hoy en día está el formato digital. Así que ya usted sabe cuán adelantados estamos. ¡Aleluya! Te dije al principio que se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sabes que nuestra Biblia, la que nosotros, los protestantes, leemos, es la que está compuesta de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. También hay muchos creyentes que leen lo que llaman la Biblia católica. Y quiero explicarte brevemente, te voy a dar un detalle breve. Eran 73 libros en total, 46 en el Antiguo Testamento, pero siguen siendo los mismos en el Nuevo Testamento, 27. Pero estos 46, a diferencia de nosotros, los que como protestantes creemos y lo que practicamos con estos 39 en el Antiguo Testamento, no incluimos los 7 libros que son los libros deuterocanónicos, que son lo que la Iglesia Católica incluye en el Antiguo Testamento. Pero mire, estos libros lo único que incluyen son textos y pasajes. Así que no te preocupes si no tienes en tu mano la Biblia católica, porque ¿sabes qué? La que tenemos conforme a nuestro Dios y a la dirección del Espíritu Santo es la que tiene 39 en el Antiguo Testamento y nos va a llevar al camino del conocimiento, de la verdad y la vida, porque simplemente a Dios no le interesan los números, sino alcanzar a conocerle y llevarnos a conocer a Jesús, alcanzando la vida eterna a través del arrepentimiento y la salvación que el Señor nos da. Así que no te preocupes, tú simplemente busca la Biblia que tenga los 66 libros, ora al Señor y comienza a escudriñarla, porque es necesario que aprendamos sobre la Escritura para recibir conocimiento, recibir sabiduría y recibir la libertad que el Dios de los cielos le place enseñar. Así que en el Antiguo Testamento, sabes que incluye temas importantes. Incluye el tema de la creación, así que también te incluye la caída de Adán y de Eva, el diluvio en los días de Noé, el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Recuerdas? Que luego a Jacob lo llamó Israel, que fue exactamente de donde nacieron las 12 tribus de Israel. También los profetas mayores y menores hablaron de Jehová y llevaron el mensaje que el mismo Jehová enviaba al pueblo de Israel, a los reyes, a los gobernantes e inclusive a aquellos que creían pero practicaban la maldad. Así que la palabra del Señor nos enseña en el Antiguo Testamento costumbres judaicas, la forma correcta en que ellos ofrecían las ofrendas al Señor y al Dios eterno. El Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Sí, pues ¿sabes qué? Cita que Él estuvo siempre presente en la creación, porque la palabra desde el principio dice hagamos. También estuvo presente en las batallas, en las victorias del pueblo de Dios, en las conversaciones entre Dios y entre Moisés, entre Dios y los profetas. Ahí estaba nuestro Señor, ahí estaba Jesús en todo tiempo. Pero ¿qué tal si recibimos, mira, un breve relato, una breve explicación de lo más importante o tal vez detalles de cada uno de estos libros del Antiguo Testamento?
Para comenzar, en el Antiguo Testamento, a Moisés le fue revelado la Torá. Allí, Dios dictó la Torá cuando se encontraba en el monte Sinaí. Y Él es el responsable y autor del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A eso se le llama el Pentateuco o el Torá. Sí, a Moisés, ese mismo hombre que lideró a los judíos saliendo de Egipto por instrucciones de nuestro Señor. Así que comenzando con el libro de Génesis, ahí comienza la creación. En el principio, por medio de su palabra, aleluya, Dios creó los cielos y la tierra, porque la tierra no tenía forma, estaba vacía, estaba oscuro. Pero el Espíritu de Dios se movía en los aires sobre la superficie de las aguas. Así que Él dijo, haya luz, y hubo luz, y Él vio que era bueno, y separó la luz de la oscuridad. Así que comenzó Dios a llamarlo todo por su nombre. Y allí mismo, en esos 6 días, hasta nos creó a nosotros, aleluya, del polvo de la tierra. Así que Dios creó todo lo bueno y perfecto. Pero también en Génesis nos habla, y te voy a parafrasear y te voy simplemente a resumir, porque hay muchos detalles de cada uno de los libros que componen las Santas Escrituras. Aquí también en Génesis nos cita la historia de José, que él era el hermano más pequeño y sus hermanos lo venden. Así que mira lo que estaba aconteciendo. Había una gran hambruna en Palestina y allí migraron, se movieron a Egipto y ahí entonces entramos en Éxodo. Los israelitas se multiplicaron, convirtiéndose en una amenaza terrible para el faraón y los esclavizaron. Moisés se dio cuenta de cómo estaba sufriendo el pueblo de Israel y más adelante lideró la libertad de su pueblo. Surgen las 10 plagas y escapan con la ayuda de Moisés, cruzando el Mar Rojo y se dirigen al monte Sinaí. Allí Moisés recibe por parte de Dios las tablas de la ley, incluyendo los mandamientos, para que su pueblo comenzara a vivir una vida en orden que agradara a Dios. Pero ¿sabes qué ocurrió? El pueblo de Dios no obedeció. ¿Y sabes cuál fue el resultado? Terminaron vagando en el desierto por 40 años. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces desobedecemos, verdad? Y caemos en un desierto sin saber a dónde ir. No tenemos dirección simplemente porque nos desviamos. Pero bueno es el Señor que siempre da oportunidad a su pueblo. Sabes que en este tiempo, hablando del Antiguo Testamento, también van surgiendo los libros de Levíticos, Números y Deuteronomio. El libro de Levíticos, que es acerca de los levitas. Este libro explica cómo se debe adorar a Dios, cómo los levitas deben adorar a Dios. Así que este libro nos proporciona leyes ceremoniales que eran leyes que iban en oposición a las leyes morales del Éxodo. Así que ahí describen las ofrendas a Dios, las ofrendas de la manera correcta para ofrendar a nuestro Dios, las restricciones dietéticas, qué comer, qué no comer, y ritos de purificación. También este libro nos enseña los días especiales o santificados, aquellos que eran guardados, como el sábado, como la Pascua y el de la expiación. Es ordenada formalmente también la familia de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Así era ordenada como la familia sacerdotal de Israel. Aleluya. Este libro también enumera las bendiciones de la obediencia, tanto que hemos predicado sobre esto, tanto que predican los pastores evangelistas y tantas veces que Dios ha llevado al pueblo desde el Antiguo Testamento hasta hoy al pueblo.
Así que este libro enumera las bendiciones de la obediencia y los castigos de la desobediencia, hermano. También el libro Números. Y este nombre surge porque exactamente el libro comienza con un censo. 14 meses después de salir los israelitas de Egipto, y el número de hombres era 603,550, sin incluir los levitas. Así que también en este libro nos habla del pueblo de Israel que comienza una marcha hacia la tierra prometida. ¿Sabes, hermano? Un detalle bien importante de esta historia: el viaje a la tierra prometida por parte del pueblo de Dios tardó décadas en completarse. ¿Y sabes qué fue lo que los retrasó? La consecuencia de la desobediencia y la quejanza del pueblo. Se quejaban por la falta de alimentos y de agua, y eso los llevó a rebelarse contra Moisés, contra Dios, y hasta dudaron que entrarían a Canaán. Entonces mira lo que hizo Dios. Dios decretó que toda esa generación moriría en el desierto, dejando la tierra prometida a una nueva generación de Israel que fuera más obediente. ¡Ay, bendito Dios! Y a veces pensamos que que Dios no cumple, que Dios no habla, que Dios no dice. Oye, Dios da oportunidad, y Dios te dice arrepiéntete, y Dios te da las herramientas, y Dios te dice camina en obediencia. Pero cuando Dios dice hasta aquí, sí nos perdona, pero la oportunidad le corresponde a otros vivirla. Así que vamos a hacer un alto momentáneamente y vamos a meditar por medio de todo lo que Dios nos está llevando en esta hora. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde estoy desobedeciendo al Dios de los cielos para detenerme, arrepentirme y comenzar una vida que agrade al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el Dios del cielo lo decretó, que toda esa generación moriría. ¿Y sabes qué pasó? Murió. Asimismo se cumplió. Y quiero leerte una porción de la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 14, desde el versículo 18. Y dice la palabra así: el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable, y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Por eso, hermano, hay que hacer un alto. Hay que detenerse en medio de la desobediencia y dar un alto a esas malas decisiones para que el Dios de los cielos, torne su mirada a nosotros, nos perdone y nos dé una nueva oportunidad. Sí, a ese Dios de amor inagotable que también nos dice: hay consecuencias. Yo te perdono, pero hay consecuencias por las malas acciones. Deuteronomio, conocido como la segunda ley, escrita por Moisés, la dio a los sacerdotes y ancianos de Israel. Moisés le recuerda a los israelitas su historia y las leyes de Dios. También este hermoso libro registra la muerte de Moisés. También deja claro que las reglas y expectativas de Dios no están destinadas a limitarnos, ni tampoco para que nos frustremos, sino para beneficiarnos. Mira lo que dice la palabra en Deuteronomio 6:3. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 3. Oye pues, Israel, escucha con atención y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Y luego en el 4 dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Entramos a Josué. Ahí Josué comienza a liderar el pueblo y entra
una nueva generación a la tierra prometida. ¿Y sabes qué pasó en esas tierras? La tierra se dividió en las 12 tribus de Israel. Luego pasamos al libro de Jueces. Dios nombra una serie de líderes para ayudar y dirigir a su pueblo, para defenderse en contra de sus enemigos. Así que son varios entre ellos, no te los voy a mencionar todos, pero está Débora, Gedeón, Sansón, y podemos incluir a Ruth, que era judía, pero no era juez, pero sí está citada en estos libros. Es importante resaltar que la historia de Ruth ocurrió mientras gobernaban los jueces en Israel, y posiblemente fue en los tiempos de Gedeón. Esto es para conocimiento, para que podamos, entrelazar una cosa u otra. Pero ¿sabes qué? Más que nada, lo más exquisito sería sentarte a escudriñar su palabra para que cada historia te vaya ministrando a tu vida, adquieras el conocimiento y así puedas, enseñar a tu esposo, o tal vez tu esposo a ti, pero ustedes a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y esa es la gran bendición que recibimos cuando actuamos en obediencia conforme a Dios, porque Dios nos exhorta a que vayamos a las Santas Escrituras, su palabra escrita, su profecía. Aleluya. Así que continuamos. Entonces, entramos a Primera de Samuel. Ahí el pueblo pide un rey. Allá le comunican al profeta Samuel: queremos un rey, queremos un rey. Así que Saúl se convierte en rey. Dios lo permite. Y comenzó bien, pero después se corrompió. Se levanta un enemigo terrible allá del bando de los filisteos. Y David, un joven hermoso de parecer, era pastor de ovejas. ¿Y sabes qué hizo este joven? Venció a Goliat y ganó la guerra en nombre de Israel. Luego entramos a Segunda de Samuel y Primera de Crónicas, donde David termina convirtiéndose en el rey de Israel. David escribe salmos, así que en Segunda de Crónicas, que es el libro que continúa, es seguido por su hijo Salomón, quien escribió Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. Exquisita la palabra del Señor. Qué lindo es poder conocer estos detalles en específico de las Santas Escrituras. Así que allá Salomón, que siguió entonces los pasos de su amado padre, escribió Proverbios. Ay, qué exquisito ese libro, ¿verdad? Cuántas veces nos deleitamos en Eclesiastés y también en Cantar de Cantares, que es tan exquisito para los matrimonios. Así que muere Salomón y el reino se divide. Oh my God. Profeta, se dividió. Sí, se dividió. Se dividió en el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que era Judá. Así que estaba liderado el reino del norte de Israel por Jeroboam, y él tenía las 10 tribus. Y el reino del sur, que estaba de Judá, que estaba liderado por Roboam, hijo de Salomón, tenía solamente 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá. Entonces, 922 años antes de Cristo aproximado, durante este reino que estaba dividido, comienzan entonces los libros de los profetas. ¿Qué profetas? Pues Isaías, Miqueas, Habacuc, Sofonías y Nahum. Y ellos profetizaron al reino del sur. Pero entonces, Jonás, Oseas y Amós entonces profetizaron al reino del norte, que era Israel. Sabemos, conocemos y aprendimos que los profetas son enviados de parte de Dios. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Señor, para guiar al pueblo de Dios, dando el mensaje que Dios quiere decir a su pueblo, para advertirles que se arrepienta, que escuchen su voz, que obedezcan sus mandamientos, porque si no, habrán grandes consecuencias. Así que esto estaba ocurriendo. Los profetas enviados de parte de Dios, Dios los escogió, Dios los envió y le daba este mensaje, pero ellos no se arrepintieron. No se arrepintieron, describe la palabra. Así que
722 años antes de Cristo, ya está el reino dividido y Asiria conquista el reino del norte, que es Israel, donde allá, mire, lo lideraba Jeroboam, donde estaban las 10 tribus y todos los caminos hasta Egipto. Así que solo quedaba Judá. Ya Asiria había conquistado entonces el reino del norte, ya gobernaba, ya estaba en total posesión, y entonces solo quedaba Judá. Estos asirios exiliaron a todos los israelitas y los esparcieron por todo su reino y los sustituyeron con otros que estaban exiliados. Así que, triste y lamentablemente, estas 10 tribus del norte de Israel fueron borradas de la historia. Así que mira lo que quedó Judá. Y Judá luchó y sobrevivió a estos asirios. Pero mira lo que pasó. Fracasaron en obedecer a Dios. Ahí es que están los peros, usted me entiende. Ahí es que están los peros. Podemos luchar, sobrevivir, tenemos la victoria, pero cuando caminamos con Dios, Él nos da la victoria y nos ayuda y nos levanta y nos fortalece. Pero Judá no obedeció a Dios. Así que ahí vino el rey Nabucodonosor, que representaba a Babilonia. ¿Y sabes qué hicieron? Vencieron a los asirios, pero también a los judíos, y los deportaron. Los profetas Daniel, Ezequiel, Jeremías, quien escribió Lamentaciones, estaban profetizando en ese tiempo, en esa época. Así que los judíos estuvieron 50 años bajo ese régimen babilónico. Tiene que haber sido tan terrible. Así que luego Persia conquistó a Babilonia. Y 538 años antes de Cristo, ahí llegó el rey Ciro y decretó que todos los judíos podían volver a su casa. Así que en 3 segmentos, en 3 grupos, fueron liderados: un grupo por Zorobabel, otro por Esdras y otro por Nehemías. Y ahí entonces los judíos regresan a Israel y reconstruyen el Jerusalén y el templo. Así que estamos claros con eso, eran grupos por separados, pero tenían un mismo fin. ¿Y sabes bajo qué? Fue dirigido bajo el profeta Malaquías, exactamente en el grupo de Nehemías, ese grupo que era liderado por él al tiempo que le correspondió. Las profecías de Malaquías iban dirigidas a ese tiempo. El profeta Ageo, Zacarías y Joel, entonces a los primeros 2 grupos de Zorobabel y de Esdras, entonces profetizaban y profetizaron durante ese tiempo. Así que algunos judíos no regresaron a la casa cuando el rey Ciro lo decretó, pero algunos judíos no lograron regresar a casa porque la historia de Esther fue en Persia. Así que después de los muchos judíos regresaron a la casa, muchos no lo pudieron lograr. Por último, las profecías de Malaquías, 450 años antes de Cristo. Esto fue para el tiempo de Nehemías, como te dije ahorita. Nehemías, que fue 444 años antes de Cristo. Así que allí, a través del profeta Malaquías, Dios llama al pueblo a que escuchen a Dios, a que vuelvan a la fidelidad del pacto y que esperen su venida. Pero esto no ocurrió. El pueblo seguía desobedeciendo y haciendo lo que quería. Durante estos 450 años entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, el poder cambió varias veces. Persia permanece en el poder hasta 330 años antes de Cristo. Y ahí entonces está Alejandro Magno, que era conocido por el imperio griego, porque ese era su imperio. Se hace cargo del mundo conocido en 7 años. Lea esa historia. Muere joven y entonces su imperio se desvaneció en ciertas áreas. La influencia griega fue muy fuerte
fue muy fuerte. Palestina era gobernada por Siria y también por Egipto. Pero mira lo que pasó con los judíos. Los judíos estaban influenciados por los macabeos. Y usted dirá, pero ¿y quiénes eran los macabeos? Eran grupos de rebeldes, era un movimiento judío de liberación que buscaba liberar a Judea. Entonces allá los judíos establecen una independencia tambaleante, ahí entre comillas, y esto fue por aproximadamente un siglo. Y por último, 63 años antes de Cristo, Jerusalén tristemente cayó ante el Imperio Romano. El Imperio Romano conquistó y mantuvo el poder en Palestina hasta que Jesús nació. El Antiguo Testamento está repleto de historias bíblicas que no solamente ministran nuestra vida y nuestro corazón. Pero la Biblia no se creó para plasmar toda la historia, sino para revelar la verdad de Dios, su propósito y su corazón. También fue hecha para ser creyentes y conocer a Jesús, quien es el medio para llegar al Padre Celestial, arrepintiéndonos de nuestros pecados y nuestras malas acciones y aceptando y reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es quien nos presenta una nueva esperanza para llegar a disfrutar de una vida plena y eterna. Este precioso Antiguo Testamento tiene muchos detalles y muchas historias. Yo te invito a que te sientes y pausadamente, día por día, leas, ores y pidas al Señor que te sea revelada. Está repleta de historias que te van a enseñar y te van a hacer entender el porqué de las cosas en tu vida. Próximamente, en nuestra próxima intervención, te hablaremos del Nuevo Testamento. Sí, te vamos a hablar de la historia de Jesús cuando Él vino hecho carne. Aprenderemos sobre el ministerio de Jesús, los 4 evangelios, las cartas o epístolas de los apóstoles, sobre el libro de revelaciones, entre otros, y toda la revelación que al Dios del cielo le plazca revelar. Pues Dios habla hoy, sigue hablando a su pueblo, así que seguiremos aprendiendo cómo Dios habla a través de su escritura y a través de la historia de Jesús. Así que simplemente te digo hasta pronto, que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre el tuyo. Bendito sea el nombre del Señor.